Bueno, en primer lugar, a nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, agradecerte, Diego, por tu benevolencia al querer compartir uno de los proyectos muy interesantes e importantes que se realizan bajo la ingeniería ecuatoriana y obviamente se ejecutan en nuestro país. Yo creo que este tipo de charlas, de conferencias que se deben recibir por parte de los profesionales, nos permiten justamente aprender cada vez más sobre los diferentes tópicos que tenemos dentro de la ingeniería civil, ambiental y de todas las áreas adicionales que nos enmarcan como profesionales. Así que a nombre de este grupo agradecerte mucho. La charla de esta noche es planta de tratamiento de guano, diseño y construcción. El caudal de diseño es de 38 litros por segundo y la población servida de 14.239 habitantes. Este tratamiento es con un proceso de fangos activados mediante aireación extendida. Diego Raúl Shindón Argotti tiene una maestría en Ingeniería Sanitaria y Ambiental en la Universidad de Cantabria, en España, en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos, en el Departamento de Ciencias y Técnicas del Agua. Es ingeniero civil de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Cuenca. Adicional a eso, tiene un curso de Ingeniería Sanitaria en la Facultad de Ingeniería Civil, también de la Universidad de Cuenca. Ha participado en el Instituto ARI, en el Seminario de Control del Aire en Sistemas de Agua en Israel. Ha sido expositor del Simposio de Descontaminación de Ríos, caso particular Río Cutuchi, en La Tacunga. Ha diseñado la planta de tratamiento de aguas servidas y elaboración de los estudios de impacto ambiental del proyecto de alcantarillado sanitario de la ciudad del Guabo, población servida 36.000 habitantes. Ha trabajado en el Plan Maestro de Alcantarillado para la ciudad de La Tacunga, en Cotopaxi. Ha trabajado en el Plan Maestro de Agua Potable en la ciudad de Cañar. Estudios de agua potable y alcantarillado del proyecto multipropósito Daule Peripa y las poblaciones de Puerto Palmar, Carlos Julio, Campo Verde y Pedro Vélez. Estudios a nivel de diseños definitivos del sistema de bombeo y del emisario final hasta la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Azogues. Diseño definitivo del sistema integral de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales de fangos activados para la ciudad de Chordelej. Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de agua potable para el Centro de Rehabilitación de Santo Domingo de los Colorados. Obviamente, esto es un resumen de toda su amplia experiencia, tanto en diseño como en construcción, en estos proyectos del país. Como ustedes conocen, nuestra charla no tiene interrupciones. Diego tiene que hacer su exposición en el tiempo que le demande. Una vez terminada esa exposición, realizamos las preguntas correspondientes a través de las reacciones o levantando la mano en la pantalla. Bienvenido, Diego. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Realmente para mí es un honor participar en este ciclo de charlas y conferencias del Grupo de Ingenieros de la Escuela Politécnica Nacional. Realmente por conversaciones con mi amigo Fernando Calle, pues hemos visto la necesidad de compartir las experiencias que hay en el país con respecto a diseño y construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. La idea de presentarles la planta de tratamiento de la ciudad de Guano es porque realmente su concepción en la parte técnica, en la parte constructiva, fue bastante compleja y llegamos a un éxito total del proyecto, ¿no? Tuvimos varios inconvenientes serios porque cuando se concibió la planta, no se tenía un estudio de la geotecnia del terreno y tampoco había el perfil hidráulico de la planta. Esto acompañado de que estábamos con un nivel freático muy alto, entonces teníamos que hacer bastante ajuste en la parte hidráulica para poder lograr las cotas de cimentación y que sea posible la construcción de la planta en el sitio que estaba previsto. Realmente el sitio previsto es lo peor que se puede tener para una planta de tratamiento, pero se tuvo que realmente ingeniar muchas cosas con el grupo constructor para poder salir adelante.
Les comento que la planta inicialmente estaba previsto en el proyecto original construir con dos plantas compactas, pero estas dos plantas compactas realmente no iban a cubrir las expectativas. Primero para el caudal que se iba a tratar, que era un caudal de 38 litros por segundo, un caudal medio y un caudal punta de 88 litros por segundo. Entonces estaba bastante mal concebido el proyecto. Entonces, en ese sentido, pues me pidieron un apoyo por parte del municipio, les dimos confeccionando un anteproyecto. Luego este anteproyecto, pues la administración del señor Estrada, que está ahora nuevamente alcalde reelecto, impulsaron a que se cambie lo que estaba previsto inicialmente, pero tienen que tomar en cuenta que era un proyecto que estaba ya contratado. Entonces hicieron los ajustes necesarios para poder rehacer el proyecto. Realmente se tuvo que rehacer por completo porque lo que estaba en el diseño original no tenía ni pies ni cabeza. Con comentarles que era una planta que no tenía tratamiento de lodos. Se recogían los lodos al final y se descargaban al río, así de simple. Entonces, no había manera de que pueda funcionar lo que estaba previsto inicialmente. Entonces, pues con este antecedente tuvimos que hacer algunas variaciones, algunos cambios. Nos tocó hacer un trabajo de topografía bastante fino para poder tener las cargas hidráulicas suficientes a fin de cuentas de que no tengamos injerencia aguas arriba y se nos dañe la hidráulica de la planta. Teníamos poco nivel para poder trabajar, pero bueno, con todo y eso le pudimos afinar y ajustarle a la planta. Eh, Cabe señalar que el consorcio Andecons, que están presentes aquí en la reunión, el ingeniero Germán Flor y Francisco Espinosa, pues fueron un baluarte para la ejecución de la obra. Realmente con el apoyo de ellos y hubo cómo sacar esto, porque tienen que tomar en cuenta que un contrato ya en ejecución. Entonces hubo que hacer bastantes ajustes para poder llegar a feliz término en la planta. Pero bueno, con ese antecedente, pues arrancamos. Como ustedes pueden ver en la siguiente diapositiva, tenemos la población, se hizo una dotación estimada de 200 litros de habitante día. Está previsto que cubra las necesidades de la población hasta el año 2042, con un caudal de diseño de 38 litros por segundo y un caudal máximo de diseño, incluido infiltraciones, de 88 litros por segundo. Básicamente, con estos caudales se hizo una reingeniería de toda la planta. Los parámetros de diseño que ustedes pueden ver ahí, pues estamos con la población de diseño de 14,000 habitantes, tenemos los caudales medios, caudales máximos, las cargas en DBO y en DQO. Ustedes pueden ver que las cargas son bajas porque los caudales eran demasiado elevados, o sea, está bastante diluida el agua. El principio básico es que en aguas residuales se trata carga, no se trata caudal. El agua simplemente es un medio de transporte para llevar la carga contaminante. Entonces, a veces nos vienen aguas demasiado diluidas. Caso concreto actual que Fernando, tú sabes del proyecto que estamos realizando en Quito, que tenemos agua bastante diluida en dos puntos. Es algo parecido a lo que sucedió en la ciudad de Guano. Bueno, entonces con todo y eso tuvimos que afinar y esos eran los parámetros con los cuales tuvimos que arrancar, ¿no? O sea, siempre les quiero que consideren que era un proyecto que estaba ya licitado, con todos los rubros licitados. Entonces realmente nos tocó hacer un trabajo bastante fino para poder cubrir las expectativas tanto de la entidad y obviamente de la parte contractual, porque era un proyecto que estaba ya
en marcha su ejecución. Entonces ustedes pueden ver las concentraciones de la carga contaminante, como se determinó ejecutar el proyecto con un sistema de dirección extendida, fangos activados con dirección extendida. Entonces nosotros nos impusimos una carga de biomasa en el reactor de 3.500 miligramos por litro y una concentración de sólidos suspendidos en el retorno del clarificador de 6.500. Esto es bastante bajo, ¿no? Porque normalmente se logra 8.000, 8.500, pero por efectos de un coeficiente de seguridad, pues utilizamos 6.500 miligramos por litro de concentración en el retorno o en la recirculación. En la fracción de sólidos suspendidos volátiles, que normalmente estamos trabajando entre el 85, 90, 95%, tomamos 85%, que este parámetro lamentablemente no se mide cuando hacen los análisis de aguas para diseño de plantas. A veces se les va este parámetro. Este parámetro es súper importante. Esto nos da la forma cómo se va a eliminar la cantidad de volátiles, porque a más concentración de sólidos volátiles tengo menos sólido fijo. Entonces, yo puedo eliminar los volátiles de una planta, pero los fijos no. Entonces, eso es un parámetro que siempre es necesario medir, lo que son los sólidos suspendidos volátiles y los sólidos suspendidos totales. Eso debe ser un requisito sine qua non. Otro parámetro que normalmente no miden es las diferentes concentraciones de la DBO soluble y la DBO particulada. Eso se lo debe hacer tanto en DBO y en DQO, porque de ahí tenemos la cantidad de contaminante que podemos eliminar, porque no es que toda la DBO y toda la DQO se le puede eliminar en un proceso de fangos activados. Se elimina solo la parte biodegradable. La parte que no es biodegradable, pues lamentablemente eso se mantiene y va desde el principio hasta el final del proceso. Entonces, esos son los sólidos, hablemos los sólidos que no se pueden eliminar con el sistema biológico, pero con el tratamiento de lodos sí se los elimina y se los reduce a su mínima expresión. Los valores de salida de la planta de tratamiento, como ustedes pueden ver, definimos una concentración de TBO5 menor a 50 miligramos por litro, sólidos suspendidos menor a 50. Tienen que tomar en cuenta una cosa. La legislación nacional nos dice que la descarga tiene que ser de 100 miligramos por litro, pero nosotros en los diseños utilizamos la norma americana, que es 30 miligramos. Con eso garantizamos que cualquier situación que se pueda dar por mala operación, estamos dentro de los parámetros que nos pide nuestra normativa, ¿no? Entonces, siempre nosotros cuando diseñamos nuestros proyectos con mi equipo técnico, colocamos parámetros menores a lo que establece la norma nacional. De esa manera garantizamos que todo el proceso que estamos eh, adoptando cumpla con la expectativa. O sea, no trabajamos al límite, sino siempre trabajamos un valor mucho menor a lo que establecen los límites o la norma del país. Entonces, esas son las consideraciones con las cuales trabajamos. Tienen que tomar en cuenta que en este proyecto, pues no habían análisis de aguas, había uno o dos. Logramos encontrar en la Politécnica de Chimborazo que habían tenido unos análisis de aguas de la zona de Guano. Entonces trabajamos con un poco de información secundaria porque realmente no había información, pero con todo y eso, pues pudimos armar el cuadro para poder, la idea era redimensionar todo lo que era el sistema de tratamiento. Bien, entonces,
para yo concebir mi tratamiento, primero tengo que ver qué tipo de tratamiento voy a utilizar. Si es fangos activados convencionales, si es fangos activados con mezcla completa, si es alimentación escalonada, si es aireación de alta velocidad, si es de contacto y estabilización, aireación prolongada, alta carga y varios procesos. Esta tabla que les muestro aquí, la tabla 819 del libro de Mercalliedi, es lo último que se tiene en lo que es parámetros de diseño para plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, como ustedes pueden ver, lo que está subrayado en amarillo es la aireación prolongada y las zanjas de oxidación. Nuestro proceso es un híbrido entre los dos, ¿no? Entonces, utilizamos esos parámetros. La idea es de no salirnos, sobre todo en lo que es la relación alimento-microorganismo, la edad de lodos y la carga volúmica. No salirnos de esos parámetros. Cuando estamos dentro de esos parámetros, nuestro proceso va a funcionar sin ningún inconveniente. El tiempo de retención hidráulico no es tan decidor, pero en cambio sí la carga volúmica y la relación alimento-microorganismos y sobre todo la edad de lodo. Porque la edad de lodo, entre 20 y 40 días, entre 15 y 30 días, me da la garantía de que yo voy a poder eliminar la mayor cantidad de materia orgánica y a su vez nitrificar. ¿Por qué? Porque un proceso de aireación extendida lo que hace es nitrifica, elimina el nitrógeno. Tenemos un área del reactor que sirve para nitrificar y el área final que sirve para denitrificar, de tal manera de que sacamos un efluente nitrificado y denitrificado completamente. De esa manera tenemos en el mismo reactor, hacemos todo un proceso. En cambio, cuando se utiliza un sistema convencional de aireación extendida, necesitamos, si es que tenemos exceso de nitrógeno, necesitamos colocar un reactor para nitrificar y luego tenemos que colocar una zona nóxica para denitrificar. Entonces, a veces los diseñadores se olvidan del nitrógeno y el nitrógeno es un componente muy importante que tenemos que tomar en cuenta para el diseño. De hecho, eh, yo en un proceso convencional, para eliminar solo carga orgánica por DBO, necesito una edad de lodos de 5 o 6 días, pero para el nitrógeno necesito 8, 9, 10 días. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta esa consideración. Las plantas de tratamiento que se construyeron en Europa, en Estados Unidos, hasta la década de los 80, no consideraban el componente nitrificación. Entonces, en la actualidad, la normativa de la Comunidad Económica Europea, la normativa de los Estados Unidos, pues la nitrificación es menor a 1, el NTK. Entonces, con esa normativa, pues todas las plantas de tratamiento que se hicieron antes de la década de los 90 tienen que ser ajustadas. La normativa de la empresa de agua de Quito también es, en ese sentido, es más estricta que la normativa nacional. Entonces, hay que tomar siempre en cuenta el nitrógeno, que es un componente que pocos diseñadores lo toman como una carga fundamental que hay que retirarlas, ¿no? Entonces, con este cuadrito nosotros tenemos que diseñar para cumplir todas esas condiciones, de tal manera de que la planta de tratamiento cumpla la condición de aireación extendida o zanja de oxidación que nos garantice el proceso de nitrificación y denitrificación. Bajo esa primicia, se tomaron todos los parámetros de diseño. Ahora, todos los parámetros que ustedes están viendo ahí son los que nos entrega la bibliografía. La bibliografía tanto de Ramalho, de Mercalliedi, todos ellos tienen sus parámetros para diseño. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Yo normalmente lo que hago es, tomamos el método
de Ramaló, el método de CEDEX de España y el método de Metcallieri. Diseñamos por esos tres métodos y vemos la congruencia de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque los coeficientes cinéticos que utiliza CEDEX, por ejemplo, es diferente a los que utiliza Metcallieri, es diferente a los que utiliza Ramaló, pero son bastante parecidos. Pero un segundo decimal afecta mucho en lo que es las características y requerimientos de la planta de tratamiento. Entonces, nosotros lo que normalmente hacemos con mi equipo técnico es comprobar por diferentes métodos, de tal manera de que los resultados entre cada uno de ellos sean congruentes y al final del, del proyecto, pues trabajamos con los más desfavorables. A veces hacemos mezclas, hay expresiones por ejemplo, de Ramaló que utilizamos en el método de Metcallieri, porque Metcallieri lo hace muy simple. En cambio, Ramaló y CEDEX de España lo hacen más técnico, lo hacen más preciso. Entonces, hay que buscar y analizar a ver con cuál de los autores tiene mejor prestación para determinar uno u otro parámetro. Entonces, en ese sentido, pues nosotros tomamos la precaución de siempre utilizar mínimo dos métodos, en lo de ser posible tres métodos para poder estar seguros de lo que hacemos está dentro de lo normal para una planta de tratamiento. Entonces, estos son los parámetros básicos, como pueden ver, las concentraciones, las fracciones de sólidos volátiles, los coeficientes de velocidad de crecimiento. Tienen que tomar en cuenta aquí en el coeficiente de velocidad de crecimiento bacteriano Y1 y Y. Cuando yo diseño con un sistema convencional, tengo que trabajar con coeficiente de crecimiento bacteriano de 0,6. Pero cuando utilizo lesión extendida, tengo que trabajar con 1,3. ¿Por qué? Porque cuando hago fangos activados normales, me dice la bibliografía que debo tomar el 50% de la velocidad de crecimiento. Pero cuando trabajo con lesión extendida, Ramaló determinó de que no se debe trabajar con el 50% que recomienda para fangos activados normales, sino con la velocidad total. Entonces, de ahí salen realmente los parámetros para un proceso de lesión extendida. Hicimos la prueba también tomando el coeficiente de 0,6 y realmente no dio. Tuvimos que utilizar el 1,3. Y como ustedes ven, la temperatura del agua es sumamente importante. El tiempo medio de retención celular. Ustedes pueden ver, asumimos 17 días. Luego, esos 17 días, con el volumen del reactor y las cargas, chequeamos. Y van a ver después que ajustamos el tiempo de retención celular y nos sale un tiempo mayor. Las siguientes expresiones pues nos determina las de BO soluble, las eficiencias y todo lo que vamos a obtener a la salida de nuestro reactor. El volumen del reactor, pues lo pueden ver se utiliza la fórmula, la ecuación 842 del libro de Metcallieri, que está en la página 442, donde tienen el volumen, el teta sub c, que viene a ser la edad del lodo, el caudal, la tasa de crecimiento bacteriano, la concentración inicial, la concentración de salida. En el denominador tenemos la concentración de la biomasa y los coeficientes de mortandad de las bacterias. Con esos componentes nos da un valor de 1.671 metros cúbicos. Y yo con ese valor tengo que chequear, ¿qué tengo que chequear? La carga másica y la carga volúmica. Siempre tengo que chequear esos dos factores que les había indicado en la tabla 819 de Metcallieri. Eso tiene que cumplirse a raja tabla. Si no le hago cumplir esas condiciones, pues
lamentablemente mi proceso en algún momento va a tener problemas. Entonces, hay que ajustarle de tal manera de que me pueda cumplir la carga másica y la carga volúmica. Pero como ustedes pueden ver en la parte baja, es a caudal medio. A caudal punta es solo se le chequea. ¿Por qué? Porque el caudal punta es un caudal instantáneo, pero se chequea a caudal medio. La carga volúmica es 0.287 y la carga másica 0.90 y algo. Aquí no le puedo ver porque estoy con la, con los invitados a la reunión. Y el nuevo tiempo de retención celular. Ustedes pueden ver que de los 17 días que me impuse, el tiempo de retención celular se me incrementa. Entonces, con eso tengo la garantía de que mi proceso va a funcionar sin ningún inconveniente. Eso me garantiza incluso que yo puedo sobrecargarle a mi reactor, que no voy a tener inconvenientes durante el proceso, durante el tiempo. Ahora, en la planta de tratamiento de guano se hizo a una sola etapa, porque la población actual en Guano está por el orden de los 11.000 habitantes y la población proyectada estaba al orden de 14.000 habitantes. Entonces, no era lo más adecuado dividir en dos reactores porque iba a ser un costo demasiado alto. Entonces se hizo a una sola etapa. Luego les voy a comentar, cuando entró la planta en operación, los resultados que obtuvimos. Realmente yo me quedé sorprendido de lo que obtuvimos cuando se arrancó la planta. Luego, pues con todos los resultados, como ustedes ven, se calcularon las necesidades de oxígeno. Aquí tienen que ver el ahorro, o sea, es la cantidad real de oxígeno que yo necesitaría en condiciones normales a nivel del mar, a 20 grados centígrados. Pero como ustedes saben, estamos a la altura de Guano, 2.591 metros sobre el nivel del mar, a temperatura de 18 grados. La saturación del oxígeno en Guano es de 6.92. Entonces, se calcula y se determina la necesidad real que supera ampliamente en 2 veces. Entonces, con el SOR, con el SOR, con ese determinamos que el sistema de aireación que vamos a utilizar. Entonces, esa es la cantidad de oxígeno que yo necesito para mi proceso. Ahora bien, aquí voy a hacerles un paréntesis. ¿Por qué? Porque nosotros calculamos oxígeno, pero el aire está compuesto de nitrógeno y oxígeno. A veces a algunos colegas se les olvida esa parte y le toman el oxígeno como si fuera aire. Y obviamente el proyecto queda subdimensionado en 4 veces. Pasó en algunos proyectos que los he visto y realmente se olvidaron de hacer la conversión de oxígeno a aire, porque el aire tiene apenas el 22.9% de oxígeno. Entonces es necesario convertir a metros cúbicos de aire, sobre todo cuando se utiliza ¿qué? Blower. En cambio, cuando se utiliza aireadores superficiales, el aireador superficial, el fabricante nos da la tasa de transferencia de oxígeno, viene directo. De aquí, si yo calculo con sistema de aireación superficial, pues simplemente me voy directo al aireador, porque el aireador me da en tasa de oxígeno. En cambio, el blower me da en metros cúbicos de aire por minuto. Si utilizo blower, tengo que este oxígeno transformarle a caudal de aire. Entonces, siempre eso hay que tener muy en cuenta porque de esto se han cometido varios errores. Y yo he visto en varias plantas del país que cometen estos errores y las plantas quedan totalmente subdimensionadas. Y a veces he visto, les aculpan a los equipos. No son los equipos. Es
el mal dimensionamiento o se olvidaron un factor u otro factor que repercute en la potencia de los equipos. Por ejemplo, para esta planta se definieron 2 aireadores de 30 HP con blower asistido. El blower asistido es como la palabra dice, es un blower que le ayuda a chupar más aire y me da una tasa de transferencia entre 1,55 a 1,8 kilos de oxígeno por kilovatio. Entonces, con este equipo, pues logramos cumplir las necesidades de aire que requiere la planta de tratamiento. Otro factor muy importante, si ustedes pueden ver, es el factor alfa. El factor alfa es un coeficiente que se utiliza en función del tipo de aireación que estamos proponiendo. En este caso, nosotros proponemos, para guano se propuso aireadores superficiales. Entonces, para aireación superficial, el factor alfa está entre 0,8 y 0,95. Algunos diseñadores en la costa, sobre todo en la costa, utilizan un factor alfa de 1, pero es demasiado alto, ¿no? Es demasiado alto. Entonces, los fabricantes recomiendan 0,85, 0,9, pero no más. Yo normalmente utilizo 0,85. Utilizo un factor conservador y el beta, que es el factor por la salida del agua. Normalmente se utiliza 0,95 en todos los tipos de sistemas de fangos activados. Entonces, esos dos factores, alfa y beta, son muy importantes. Otra cosa, cuando nosotros utilizamos fangos activados normales, el factor alfa es 0,65. 0,50, 0,60, 0,65, lo que recomiendan los fabricantes. Pero a veces también en esto hemos visto en algunos proyectos que no le consideran el alfa y le ponen el alfa el mismo valor que es para aireación superficial, que es un grave error. O a veces lo ponen demasiado bajo. Entonces, ahí el fabricante del equipo, en función del equipo que uno utiliza, uno le pregunta, a ver, ¿con qué factor alfa tengo que trabajar con tus equipos? Es muy importante que para seleccionar un equipo siempre se trabaje de la mano con el fabricante de los equipos. ¿Por qué? Porque hay de diferentes marcas y cada equipo tiene su prestación. Entonces, es bueno de que si yo utilizo un equipo, estar seguro de que el fabricante me dé el coeficiente alfa real, porque con eso yo diseño el equipo. Si no utilizo el alfa real, o voy a quedar o muy arriba o muy abajo en las necesidades de aire. Y no es lo más conveniente quedarse muy arriba, porque cuando quedo muy arriba, sobre todo en aireación extendida, introduzco demasiado oxígeno y eso no es conveniente. Al introducir demasiado oxígeno, se me forman las famosas espumas por exceso de oxígeno. Entonces, la cantidad de oxígeno debe ser la adecuada, de tal manera de mantenerle entre 1,5 y 2 miligramos por litro de concentración en el reactor. Cuando yo tengo esas condiciones, pues mi reactor funciona sin ningún inconveniente. Y de esa manera, pues se calcula los requerimientos tanto de aire, de volumen, la producción neta de sólidos. Como ustedes pueden ver, la producción de sólidos volátiles está en función del tiempo de retención celular. Entonces, si yo tengo más tiempo de retención celular, más eliminación de sólidos volátiles. Pero eso me implica más volumen, me implica más energía. Entonces, siempre hay que balancear, ¿no? Hay que hacer un balance adecuado de tal manera de que el consumo de energía sea el más eficiente, no el menor, el más eficiente. Aquí siempre se trata de eficiencia. En una planta de tratamiento básicamente lo que manda es los costos de operación y mantenimiento por la cantidad de energía que se requiere. Y este es un esquemita de cómo va a quedar las diferentes concentraciones de todos los elementos de la planta de tratamiento.
tenemos los caudales, la concentración de entrada. En la segunda columna ya viene la concentración combinada del agua de retorno más el agua que ingresa. El caudal combinado es de 7.081 metros cúbicos día, porque retornamos un caudal de recirculación de 3.791 más 3.200 de ingreso, pues tenemos los caudales combinados. Siempre tienen que tomar en cuenta que nosotros en aguas residuales tratamos carga contaminante. No es lo mismo que una planta de agua potable que se trata netamente caudales. Aquí se trata carga, kilos de contaminación por día. Entonces, este es un resumen de los resultados de la simulación por el método de Ramalho, hicimos por el método de SEDEX e hicimos por el método de Mercalli. Todos los parámetros de diseño, toda la formulación, todo está en la bibliografía. ¿Por qué? Porque el principio, de los fangos activados es el mismo para todos los diferentes diseñadores. Lo que cambia son las constantes y algunas consideraciones. Por ejemplo, Mercalli actualmente ya no trabaja con DBO. Mercalli diseña con DQO. Nosotros en los nuevos proyectos desde el año 2020 para acá diseñamos con DQO. Todo se hace con la DQO. ¿Por qué? Porque la DQO tiene más concentración de contaminantes. Entonces, se puede determinar volúmenes y requerimientos de aire o de oxígeno para las condiciones más desfavorables. Es por eso que ahora pues nosotros básicamente optamos diseñar con la DQO. Ahora se diseña con la DQO. Se chequea para DBO, se comprueba con otros métodos, pero la DQO es lo que realmente es lo más adecuado a trabajar en la actualidad. El siguiente cuadro ustedes pueden ver, hicimos una comparación tanto de el método de Ramalho, de SEDEX y Mercalli para ver las bondades de cada uno de ellos. Entonces, con esos datos, pues hicimos una comparación y salen los resultados del reactor. Ustedes pueden ver la carga másica en el un caso 0.08, en el otro 0.09, en Mercalli 0.12. La carga volúmica, estamos bajo 3, pero tienen que tomar en cuenta que a la salida del reactor, en Mercalli, la concentración es 0.20 y algo en la DQO. Y los sólidos suspendidos que tiene cada uno de los métodos se diseñó con un clarificador prismático estático con conos de 30 centímetros de profundidad y de 4 metros 90 de alto. Realmente nos dieron un buen resultado. Estaban diseñados así, lo que hicimos es ajustar bien el diseño para no tener el problema que tienen muchas plantas de aguas residuales, que el sólido como es bien liviano, sale por el vertedero, hace el efecto succión. Entonces, para eso lo que chequeamos es que la carga sobre el vertedero sea menor a 16 metros cúbicos por metro y por día de vertedero. Pero a veces varios diseñadores le hacen sobre la longitud total del vertedero, pero no es cierto, porque no es la longitud total, sino es solo la parte triangular, la longitud del vertedero triangular, esa es la que realmente absorbe, y como son 100, 150, 200 vertederitos triangulares, entonces hay que hacerle con relación a solo el ancho del vertedero y más no a toda la longitud del canal de recolección. Entonces, cuando se considera de esa manera, evitamos que haya el efecto succión y que los sólidos pasen a la siguiente etapa, que es la desinfección. Porque cuando uno utiliza ya sea cloro o sistemas UV, no es conveniente
que pasen, que haya arrastre de sólidos hacia este proceso, porque se colapsa, no tiene la eficiencia más adecuada. Entonces, siempre es lo más adecuado pulirse en el diseño del vertedero de salida y la carga hidráulica del clarificador. El clarificador secundario es la segunda estructura más importante en la planta de tratamiento. Si el clarificador secundario no está bien diseñado, pues por más buen reactor que tengan, van a tener problemas. Entonces, el Medcalieri da muy buenas recomendaciones para el diseño del clarificador. Medcalieri, el Ramalho también, Sedex ni se diga, la norma alemana también tiene muy buenas recomendaciones. Todas están por ahí, o sea, están en los mismos parámetros, con ciertas variaciones, pero funcionan, ¿no? Luego, viene el proceso de qué hacemos con los lodos. Una vez que nosotros tenemos el lodo digerido y estabilizado en el reactor, tenemos una parte que recircula y otra parte que se purga. Entonces, nosotros lo que concebimos fue un reactor o un digestor aerobio de lodos. ¿Para qué? Para incrementarle la concentración de 0,8% que sale del clarificador hasta conseguir una concentración de 2 a 3% y de esa manera descargarle a un lecho de secado. Entonces, en la ciudad de Guano tuvimos un éxito bastante bueno porque en el año y medio que está funcionando la planta, apenas hemos tenido una sola purga a los lechos de secado. Entonces, y funcionó muy bien. ¿Por qué hemos tenido una sola purga? Porque Guano tuvo un problema con aluvión en el mes de diciembre del año 21. Entonces se llevó parte de los interceptores que se construyeron y no había agua para eh, introducir a la planta de tratamiento. Tomen en cuenta que era una planta diseñada para 38 litros por segundo, pero ya para hacerle funcionar a la planta, pues nos arriesgamos a trabajar con 2 litros por segundo. Y con 2 litros por segundo conseguimos estabilizar el reactor y formar la biomasa. De tal manera de que cuando ingresaron ya los caudales reales, que en este momento creo que están por el orden de los 16 litros por segundo, la planta estaba totalmente estabilizada. Vino los nuevos caudales y funcionó sin ningún inconveniente. ¿Por qué les comento esto? Porque en una planta de dirección extendida que se construye en Guayaquil, que es una planta para 365,000 habitantes, apenas hay una población que va a aportar a la planta de 60,000 habitantes. Entonces me preguntaron, me dijeron, ¿podemos o no? Claro que hay cómo, sí se puede, porque en Guano ya tuvimos la experiencia de que con 2 litros por segundo le logramos estabilizar a la planta y formar la biomasa. Entonces, eso fue algo que realmente yo no pensé que nos iba a funcionar, pero nos funcionó muy bien y arrancó súper bien la planta y tenemos un reporte fotográfico, un reporte de videos de cómo ha venido evolucionando todo el proceso de la planta de tratamiento. Entonces, estos son los parámetros con los cuales nosotros diseñamos y lo que nos resultados que obtuvimos para la construcción de la planta. Dicho esto, ustedes pueden ver ahí, esta es una imagen tomada desde el Google, ahí está la planta. En la parte izquierda, arriba, está el pretratamiento, que se compone de una reja, un tamiz tipo tornillo, un desarenador, mejor dicho, 2 líneas de desarenación, el reactor, los clarificadores prismáticos, el digestor al lado derecho, los lechos de secado al extremo derecho final. Y en la parte baja, la cámara de contacto de cloro. En la parte alta, la caseta de
de blowers, de tableros y todos los componentes de la planta. Como ustedes pueden ver, la planta está construida y esta es una foto que se saca desde el Google. Esta es la plantita. Con todas sus líneas, ustedes pueden ver el reactor está conformado con los dos aireadores, asimismo el digestor. El sistema de extracción de lodos es un sistema neumático. Ustedes pueden ver esa línea verde que sale desde la caseta de control. Esa es una línea de inyección de aire, porque todo, la extracción de los lodos, la recirculación, todo funciona con un sistema neumático, un sistema de aire. Estaba diseñado así. Hubiera sido también adecuado utilizar bombas, pero estaba diseñado de esa manera y simplemente lo que hicimos es respetar ese diseño, ajustarle un poco lo que era la potencia de los blowers, porque es necesario que sepamos determinar la cantidad de aire que requiere el blower, porque estaba especificado un blower de 20 HP, pero no decía cuántos metros cúbicos por minuto de aire necesita. Entonces nos tocó hacer un cálculo para determinar las necesidades de aire que yo requiero para bombear las aguas, tanto para la recirculación como para la purga hacia el digestor. Entonces, también tuvimos que hacer ese pequeño trabajo a fin de determinar la cantidad de aire, porque en una serie de un blower de 20 HPs, yo tengo diferentes caudales de aire que me puede dar. Entonces, tuvimos que hacer un ajuste al diseño para determinar exactamente la cantidad de aire que requería cada uno de los blowers. En el plano, en el lado izquierdo, está la vista en planta del desarenador y el pretratamiento. En el lado derecho está la foto de cómo quedó construido. Entonces, aquí sí es ya el caso práctico, lo que está en el plano versus lo que está construido. Canal de ingreso, el equipo, el tamiz, los desarenadores y en la forma como quedó construido. El reactor, en la parte inferior izquierda, ustedes pueden ver la biomasa formada. En la parte superior derecha está una probeta con el lodo de la salida del clarificador. Le pueden ver totalmente sedimentado. Es un flóculo súper sano, bien formado, pesado, eh, grande. Entonces, funciona hasta la presente fecha, funciona muy bien ese reactor. Eh, los alrededores de la planta pueden ver desde la avenida los Helenes. Cuando ustedes entran por la avenida, ahí no le ven una planta, ustedes ven un parque. Se ve un parque, o sea, no se ve que hay una planta de tratamiento. Es un parque. Si ven en la gráfica, en la foto de inferior derecha, hay esos tubos, esos baffles, los baffles plomos, es por donde ingresa el agua residual a los clarificadores, es decir, entra por abajo. ¿Por qué le hacemos entrar por abajo? Porque abajo está el flóculo más viejo, el flóculo más pesado, entra por la parte baja, le hace el efecto de succión y pasa a los clarificadores. Y las tuberías que están arriba, las plomas y las blancas, es las tuberías de recirculación, tanto de lodos como de grasas o sobrenadantes que hay en el clarificador. Entonces, el plano, lo que se concibió y lo que se construyó. Ustedes pueden ver claramente cómo está la conformación de la planta. En la foto donde está la probeta al fondo pueden ver está el transformador y el cuarto de blowers y de tableros de control. El clarificador. Lo pueden ver claramente, los clarificadores prismáticos. Las tuberías en color naranja son las que llevan el agua de recirculación.
Las tuberías verdes son las que llevan el aire y las tuberías un poco más claras, esas son las que recirculan los sobrenadantes. Pueden ver claramente el clarificador no tiene sobrenadantes de encima, arriba, eh, funciona adecuadamente. En esta pueden observar la salida del agua. En la parte de atrás de la foto pueden ver, el agua es totalmente cristalina y los aparatos que están colocados ahí son los equipos para clorar. Son con pastillas de cloro, son tres equipos de 3 compartimentos cada uno, en los cuales se introducen las pastillas de cloro y en la parte baja pueden ver el tanque de contacto para que se produzca la mezcla del cloro con el agua. Entonces, de esa forma queda conformada la planta de tratamiento. El digestor, como ustedes pueden ver, están con los dos aireadores de 15 HPs. En la parte derecha, arriba del digestor, arriba del aireador, se encuentra la tubería de purga de los lodos hacia los lechos de secado que van a ver en la siguiente gráfica. Si la ven, en el lado izquierdo se encuentra el aireador y hay una tubería que conduce las aguas hacia los lechos de secado que están en la parte izquierda. Esa es una vista panorámica de la planta. En la parte del fondo se encuentra la cámara de contacto y es cómo funciona la planta. Es una planta súper simple, sencilla de operar, es muy sencilla la operación, no tiene ninguna cosa extraña para un normal funcionamiento y es cómo está este momento trabajando la planta de tratamiento. Ya vamos desde el mes de marzo del año anterior hasta la presente fecha. Está 1 año, 6 meses funcionando la planta y no ha habido inconvenientes hasta la presente fecha. Eso es lo que les puedo comentar, lo que hemos hecho en este proyecto. Eh, Como les decía un principio, en un inicio, esta planta es muy visitada eh, de todos los cantones y ciudades de la zona centro del país. Eh, Han llegado a misiones del Banco del Estado, del Banco Francés que financió este proyecto y realmente se han quedado bastante conformes con lo que se ha hecho. Ahora, una cosa que es importante de esto, esta planta no costó más de $1.200.000. Una planta de 38 litros por segundo. Si ustedes se fijan en los taludes, los taludes no son de hormigón, es material de mejoramiento. Los constructores se idearon una forma de colocarle una chapa, un mortero base cemento, para poder colocarle el liner. Abajo hay agua, lo que ustedes no se imaginan, y se construyó así, de esa forma. El clarificador es en hormigón armado, los reactores son en tierra. Entonces, lo importante de esto es, siempre recalco el costo. El costo de esta planta realmente fue impresionante, no pasó más allá de $1.200.000. En comparación con otras plantas que hemos visto en el país de menores caudales, pues están por el orden de 4 o 5 millones de dólares, pero esta plantita no costó más allá de ese valor. Entonces, eso es un plus más, el cual quería comentarles para que consideren que aquí en el país hay cómo hacer y hay cómo hacer cosas muy buenas, con muy buena tecnología y a precios adecuados.
Otra cosa que quería comentarles es los equipos que nosotros trajimos son equipos de las dos marcas número uno a nivel mundial en aireadores superficiales. La una marca es Aireson Industrias y la otra marca es Fluence. Nosotros compramos los equipos Fluence y están ahí funcionando los equipos sin ningún inconveniente. Los blowers, colocamos blowers de marca Suturbin, también que son americanos, muy buenos blowers. Todo equipos de primera. El equipo de pretratamiento es un equipo Hoover. Hoover es la marca número uno a nivel mundial y colocamos un Hoover como pretratamiento. ¿Por qué? Porque había que garantizar en el caso de que no exista una buena operación, poner un equipo de una buena marca, un equipo de combate de tal manera de no tener inconvenientes. ¿Por qué? Porque este equipo, les pongo un ejemplo. Este equipo, si yo me traía de una fábrica no conocida, que no esté dentro del top 5 a nivel mundial, yo le podía haber traído por la mitad de precio, pero trajimos un equipo joven. Todos los tableros, todo el tablero tiene equipo Siemens, todo, absolutamente todos, todo es Siemens en el tablero. Entonces, ese es otro plus que quería indicarles, que los equipos son de primera calidad, son de primer nivel. Y con todo y eso, la planta no costó más allá de $1.200.000. Entonces, esto es lo que quería comentarles. Yo les agradezco mucho por la oportunidad que me han dado para transmitirles la experiencia, la bonita experiencia que tuvimos aquí en este proyecto, conjuntamente con los ingenieros que nos acompañan, el ingeniero Germán Flor y el ingeniero Francisco Espinosa, que fueron los constructores de la obra civil de este proyecto. Eso es, mis queridos amigos. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, pues estamos a las órdenes. Muchísimas gracias, Diego, por tan importante proyecto desarrollado en el Cantón Guano. Te pedimos que lo cierres la presentación para poder nosotros iniciar el diálogo correspondiente. Muchísimas gracias. Fernando, por favor, te delego para la ronda de preguntas. Gracias, Pato. Gracias, Diego. Bueno, vamos a iniciar la ronda de preguntas. Por favor, hagan la pregunta en el chat o hagan directamente la pregunta levantando la mano. Germán, por favor. Muchas gracias, Fernando. Saludo a Diego, a Patricio Cova, al grupo de ingenieros de la Politécnica que han tenido la acertada decisión de promover estas charlas, estos encuentros, para hablar de las experiencias nuestras en la profesión que tanto queremos. Yo, como fuimos parte del equipo constructor, junto con mi colega Francisco Espinosa, que también está en este encuentro, quisiera hacer algunos complementos, nomás que no van mucho a la parte técnica, que la maneja estupendamente Diego, sino más bien un poquito a la parte ya constructiva y a la parte legal y social. Lo primero, indicar que en este tipo de construcciones siempre se encuentra la oposición de la gente. Existe todavía un prejuicio bastante marcado respecto a lo que son las plantas de tratamiento. Y no fue una excepción. Nosotros nuestro primer enemigo fue convencerles a todas las personas de que esta era una planta amigable con el ambiente. Y la verdad, hay que decirlo como anécdota, comenzamos a trabajar prácticamente bajo protección policial, porque no nos recibieron con mucho cariño, tenían una idea equivocada de lo que iba a ser el resultado final. Finalmente, tuvimos también que preocuparnos un poquito de solucionar el asunto del terreno, porque como les contaba Diego, el proyecto inicial no era el que finalmente se hizo. Y nos designaron ese terreno, que realmente es un pantano. Para quien conoce ese sector, es un pantano total, el sector de los Elenes. Ahí nosotros decíamos, se mete el dedo y ya sale agua, y no es una exageración, les prometo. Entonces nos tocó hacer un drenaje perimetral con un dren francés, que fue básico para nosotros poder meter las máquinas. Les cuento como anécdota que hasta las excavadoras de orugas se nos enterraban ahí, era muy difícil manipularlas y maniobrar al principio.
pero con la construcción de un drenaje apropiado se logró ya ir poco a poco bajando el nivel que está ahí. Ese drenaje está funcionando también actualmente, es una defensa fundamental de la planta. La base hubo que meter una cantidad de piedra impresionante que Ventajos es abundante por el sector y eso nos permitió estabilizar un poco el terreno para comenzar a trabajar. Como ya lo señaló Diego, el material con que está conformado los taludes de la planta es un suelo importado, por supuesto, por ese sector no había el aconsejable y compactado con mucha prolijidad, muy despacio, haciendo un trabajo metódico, digamos, para que no vaya a haber problemas. Y con eso nosotros pudimos pues ya facilitar lo que fue ya después la colocación del liner, que es la parte que impermeabiliza la planta, y hacer también la construcción de la parte de hormigón, que fueron esos clarificadores, que fue una construcción realmente con experiencias inolvidables, pero es muy gratificante y con esto concluyo haber podido colaborar con esta planta. Ahora, como lo señalaba Diego, es un parque, es una planta muy visitada porque van de cantones de toda la zona. El Banco del Estado precisamente lleva a todos los interesados de construir nuevas plantas para que conozcan cómo es el resultado final. El resultado es un agua sumamente clara que ha permitido la recuperación del río Guano. No les exagero al contarles que uno puede entrar en esa planta y excepto en el ingreso, donde naturalmente existen malos olores, en cualquier otro sitio de la planta se puede uno comer un sándwich tranquilamente, se puede sentar a hacer un picnic porque no genera olores, pero para nada. La cantidad de moscos que había ahí antes más bien ha disminuido y es un sitio muy adecuado, creo que es un orgullo para la ciudad de Guano lo que se pudo hacer ahí y tener la experiencia también de trabajar de la mano con Diego Shindon, que sin temor a equivocarme creo que es uno, si no el más, el técnico mejor capacitado en esta área en el país y que nos realmente pudo hacer algunas correcciones sobre la marcha que siempre son necesarias para que el producto final haya sido muy satisfactorio. Muchísimas gracias a quienes organizaron esta charla. Gracias, Germán. No sé si quieres hacer un comentario, Diego. Pues ah, este proyecto se hizo en plena pandemia también, eso tienen que considerar porque fue un reto grande. Mis amigos saben muy bien todo lo que pasó en la pandemia con mi persona y con todo y eso salimos y salimos muy, muy bien. Pero realmente tuvimos que hacer varios ajustes bastante grandes y una cosa bastante curiosa es que no había quien se haga responsable de los cambios, ¿no? Entonces, el director de obras públicas del municipio, bueno, nos dijo, ingenieros, si hay que hacerlos, hágalos, pero bajo su responsabilidad. No hay problema, digo, asumimos nosotros la responsabilidad de todos los cambios que se hicieron al proyecto, absolutamente todos. Todos y funcionó, y la planta está funcionando muy bien. Sí, siempre sería bueno de que la visiten la planta porque vale la pena visitar. Es una planta muy bien concebida, muy bien construida y el resultado final fue espectacular. En el chat, Diego te pregunta Mauro Vaquero, ¿qué área es necesaria para una planta de tratamiento? Supongo que depende del caudal. ¿Existe una relación? No, no, depende el tipo de tratamiento, el tipo de tecnología que utilicemos. Pero, por ejemplo, esta área, Germán, me corriges, creo que está en 3.200 metros cuadrados o 2.800 o 2.700. 2.700 metros cuadrados son los que se utilizaron. Sí, ese era el inicial, pero recordemos que también se añadió una franjita luego que eran más o menos unos 1.200 metros, la que queda junto al canal. Entonces, un poquito menos de 4.000 me parece que es entre 3.500 y 4.000 es el área, es bastante irregular, por cierto, ¿no? Y ahí tuvimos que acomodarnos de alguna manera, pero también hay que señalar que a pesar de que ese es el área, no todo el área está ocupada en la planta, quedaron áreas libres para circulación, se hicieron vías y quedaron espacios que ahora son jardines, ¿no? O sea, en jardines quedó alrededor del 35% del área, en jardines y parqueaderos. Sí, 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 yo creo que está un poquito más, Diego, yo me atrevo a decir que es un Ujú. poquito más.
pero no tenemos los datos exactos. Perfecto. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Mario, buenas noches. Si me escuchan, buenas noches. Perfecto. Un saludo al ingeniero Diego. Yo vivo en Ambato y aquí una empresa cuencana construyó el sistema de tratamiento de aguas servidas. Mi pregunta va en el sentido de que aquí en Ambato hay muchas curtiembres. Entonces quería preguntarle el efecto. La planta de aquí de Ambato también utiliza los dos activados. Sí. Y quería preguntar el efecto de los efluentes de las curtiembres en los lodos activados. Eh, Porque yo supongo que hay que hacer un pretratamiento a esos efluentes de las curtiembres para que el lodo activado no se afecte mucho. Entonces, mi pregunta va en ese sentido. Sí, Mario, realmente es necesario. Se debe hacer un tratamiento de las curtiembres. O sea, eso es imperativo. Acá en Cuenca, las curtiembres, todas tienen su propio tratamiento. No se puede descargar agua de las curtiembres a la red de alcantarillado, porque incluso por los químicos que utilizan para el proceso de los cueros, para el teñido de los cueros, tienen mucho metales pesados. Entonces, es sobre todo Ambato, que Ambato está lleno de industrias de este tipo. La regulación de la municipalidad o de la empresa de agua debería ir a que las curtiembres por lo menos hagan un tratamiento primario, por lo menos. O sea, eso debe ser un requisito sine qua non. Todas las industrias deben tratar sus aguas. ¿Por qué? Porque las empresas de agua lo que se encargan es de tratar el agua residual doméstica, lo que generamos nosotros, pero no el agua residual industrial. El agua residual industrial es competencia de cada industria descargar conforme establece la normativa, porque no es justo que los municipios no es que tienen el dinero suficiente para poder tratar este tipo de componentes, los haga eso gratis, ¿no? Etapa, por ejemplo, aquí en Cuenca cobra, pero cobra ciertas cargas, siempre y cuando sean orgánicas. Otro tipo de cargas necesariamente requieren planta propia. Aquí las dos curtiembres más grandes que están en el parque industrial tienen plantas de tratamiento propias. En Quito, en Cumbayá, hay una curtiembre también bastante grande. Ellos tienen dos plantas de tratamiento porque hacen dos tipos de procesos. Entonces, para cada proceso tienen colocado una planta de tratamiento y su descarga a la red de alcantarillado es con los parámetros que establece la norma para descargas al sistema de alcantarillado. De tal manera de que, como ustedes saben, el tratamiento de fangos activados es un tratamiento netamente biológico. Entonces, el momento que yo le introduzco un metal pesado en grandes concentraciones, le mato la biomasa, se me muere la biomasa. Y estabilizar un reactor o una planta de tratamiento donde se muera la biomasa es más complicado que comenzar en cero. Entonces, eso deben tener muchísimo cuidado, sobre todo los gas municipales, en promover este tipo de políticas para que las empresas tengan su propio tratamiento. Muchas gracias. Gracias, Mario. ¿Sabes qué quiero preguntarte? ¿Tienes un valor de tarifa como resultado de la operación de la planta? Sí, No. señor. No. Sí. 9 centavos del metro cúbico de agua tratada. Salió en Guano. ¿Y qué población son? Población proyectada de 14.390 habitantes. 15.000. Ahora, te explico por qué. Porque los equipos no se prenden las 24 horas del día. Los equipos se prenden en intervalos.
Creo que aquí está presente el ingeniero David Rodríguez, que es el ingeniero, el electrónico, el que hizo toda la magia de la automatización de la planta. Él tiene más claro el dato, cada cuántas horas se prende se prenden los equipos, pero es un tiempo mínimo. ¿Quieres comentar, David? David, ¿estás por ahí? Sí está. Sí, Diego, buenas, ¿me escuchan? Solo que estoy con Sí, perfecto. una cámara no adecuada. A ver, los equipos se prenden básicamente en la mañana alrededor de 1 hora, los equipos, los aireadores, y al final de la tarde se prenden por turnos de forma alternada. Se pueden ir configurando los equipos dependiendo de las necesidades que vayan prestándose, ¿sí? Dependiendo cómo vamos con los análisis de biomasa y toda la parte del sistema puede manejarse. Una vez que el sistema es estable, se puede manejar en sentido de únicamente hacer el control. Lo que tienen que tener claro es que se tiene que ir haciendo el control de las aguas, pero todos los parámetros se pueden ir por tiempos, ir ajustando. El objetivo es mantener la planta con el menor consumo posible y al mismo tiempo tener el sistema lo más controlado, por ejemplo, en lo que es eh, generación de sistemas que puedan alterar la parte del sistema energético de la ciudad, de manera de que se evite todo tipo de costos por multas o por cualquier tipo de afecciones al sistema eléctrico, porque son motores grandes. Entonces, aquí lo que se hizo básicamente, o se trabajó principalmente fue en la parte de control de energía reactiva, ya que todo se trabaja a punta de motores, y tiempos de control de los equipos. Al mismo tiempo, sistemas de control alternados para que tengamos un sentido de backup y en caso de que la planta funcione a niveles eh, que ya serían los máximos en los que se va a trabajar, trabajen todos los sistemas en una sola, trabajen todos los sistemas de forma controlada. Pero al principio, por el caudal que tenemos, entonces manejan tranquilamente los sistemas de forma alternada porque se ha ido dividiendo toda la planta en etapas, en partes, para que tengan un control individual y un sistema de backup. De hecho, perdón que les comento, la planta tiene dos clarificadores. Funciona con un clarificador sin problema, pero le están haciendo funcionar alternadamente para que, hablemos, para que no esté en stand-by el otro clarificador, ¿no? Pero este momento puede un clarificador sin ningún problema puede trabajar, sin ningún inconveniente. En esa parte, justamente la intención era mantener un sistema tanto de backup como un sistema para el trato de mantenimiento. Entonces se puede dar mantenimiento a la planta sin parar la planta, porque sigue funcionando el otro sistema. Y el otro punto que tenemos ahí, la ventaja de alternar los equipos, es que el desgaste de los equipos es similar. Entonces, mantenemos el tiempo de vida de los equipos o prolongamos el tiempo de vida el mayor tiempo posible y o generamos un mantenimiento que sea lo más equitativo para toda la planta y de esa manera tener una planta lo más estable posible. Muy bien, muchas gracias. Yo quiero hacerte otra pregunta mientras se van animando a preguntarnos. ¿Cómo se está haciendo o cómo se realiza el monitoreo? ¿Qué se Uy, mide? ay, amigo, a ver, nosotros les dejamos un manual de todos los monitoreos que deben hacer. Desde que salimos con la resolución definitiva, se ha pedido el monitoreo, pero todavía no lo hace.
Nosotros por nuestra cuenta hicimos un monitoreo y realmente los resultados fueron súper buenos. Estábamos con 25 en DBO y con 15 en sólidos suspendidos totales. Obviamente, entenderás el caudal que estaba tratando cuando se firmó el acta definitiva, llegó a 8 litros por segundo. Ahora sé que ya están con 12, 13, 14 litros, pero el único que nosotros hicimos, que fue de QO, DBO, sólidos suspendidos, pues nos arrojaron esos parámetros, ¿no? Lamentablemente, te digo, lamentablemente el operador que está ahí es un técnico, es un tecnólogo, o sea, el muchacho maneja muy bien la planta, pero por parte de la dirección, de sus jefes, no le dan la importancia del caso a lo que es monitoreo y realmente no hacen el monitoreo que se requiere. O sea, Guano tiene un montón de plantitas chiquitas, ¿no? Yo les recomendé un monitoreo como el que estamos haciendo para la planta de Cumbaya y Tumbaco. Un monitoreo completo para ver cómo funciona todo el proceso. Mucho, muy caro y así por el estilo, pero ¿qué te diré, amigo? Pero la planta está funcionando, se está funcionando muy bien. O sea, físicamente tú le ves, llegas a la planta, no hay olores. El flóculo que le ves en el reactor es un flóculo totalmente conformado, flóculo de color café medio oscurito que es tipo aireación extendida, pero grueso. Tú le colocas en una probeta y ese desciende inmediatamente. O sea, no tenemos problema por la salud de los flóculos, por la salud de la biomasa. Pero tú sabes, como bien lo mencionas, eso se comprueba con el monitoreo, pero es de lo que más se carece en los municipios pequeños, lo que no tienen es recursos o no destinan recursos para el monitoreo, o lo toman como algo no esencial. Pero como te digo, está funcionando bien la planta está funcionando muy bien. No hay olores, eso es algo muy bueno cuando uno llega allá. Ves un parque, como decía Germán, tú ves un parque, no ves la planta. El rato que subes, porque es una pequeña subidita de 1,50 m, ves que es una planta de tratamiento. De afuera, desde la avenida de los Helenes, ves un parque. Así de bonita es la planta. Mario, Ingeniero, ¿qué hacen con con los lodos estabilizados que sale de la planta de tratamiento de lodos? Lo ya. mismo te preguntan en el chat. A ver, del digestor se lleva a los lechos de secado. Como les comentaba, se ha hecho una sola purga, pero el lecho de secado, prácticamente el lodo que está ahí, o sea, como ustedes se seca y se tiene un porcentaje de sequedad del 75 al 80%, eso simplemente recogen con palas y se lo llevan, pero hasta la presente fecha, o sea, no es que ha habido una cantidad exuberante de lodo que se ha quedado en el lecho secado, se queda una capa de 5 centímetros en la primera purga. Pienso que la siguiente purga que vayan a hacer se tendrá una capa mayor de lodos, pero funciona en el lecho secado y ese lodo que es totalmente estabilizado, totalmente digerido, se lo puede llevar para mejorador de suelo en cualquier lado sin ningún inconveniente. De hecho, algunas visitas que les llevamos a conocer a los ingenieros de la provincia de Chimborazo, de la empresa de agua de Riobamba, de la misma ciudad de Guano, en la costa, en las plantas de tratamiento en la costa, todo el agua residual que sale, el agua tratada, se utiliza para el riego de los parterres de las vías. Todo el agua. Y sobra, ¿no? Tienen sus sistemas de bombeo, irrigan con todo. Y el lodo de los lechos de secado, se llevan para abono, para las plantas y eso. Eso se lleva. Los mismos operadores de las plantas se llevan ese lodo. Gracias. Patricio Cova, estabas pidiendo la palabra. Diego, yo quisiera hacerte unas dos preguntas
interesantes. ¿Por qué se tomó la decisión de instalar liner, una geomembrana, una HR500, supongo yo, y no utilizar hormigón? Porque a la larga, este tipo de materiales, dependiendo a cuál tema ambiental esté sujeto, toca cambiarla. Ya. A ver, de la experiencia que tenemos en la costa, hay plantas que vienen funcionando desde el año 2008. Están ya 16 años funcionando con ese sistema, con el liner, y es un liner de 1 milímetro, de 1000 micras. Están ahí, funcionan sin ningún problema. No hay problema con el liner. La vida del liner es casi semejante a la vida del hormigón. Perfecto. Otra inquietud. Eso hace que te baje el costo de la inversión, ¿no? Tú sabes que ese liner está fabricado para que no le afecte los rayos del sol Así y es. solo una parte está expuesta porque el resto está bajo el agua. Pero si tú te vas y le ves a la planta, el liner está perfecto. El liner no le ha pasado absolutamente nada y está 1 año y medio ahí y no le ha pasado absolutamente nada. Y hay experiencias en el país que están más de 14 años plantas puestas liner y están ahí y no han tenido problemas. Perfecto. La otra inquietud, el diseño de 38 litros por segundo para una población de 14.300 habitantes. Guano más o menos tiene unos 8 a 10.000 habitantes, la ciudad como tal. Señor. ¿Por qué tenemos un excedente o por qué está diseñado para 14.000 o la proyección de la población futura es para eso? A ver, el caudal de diseño es para la población final, que es los 38 litros por segundo, incluido las infiltraciones, que se determinó como 11 litros por segundo de infiltración. Más el caudal de aguas residuales nos da los 38 litros por segundo. Pues ahí están incluidos los caudales por infiltraciones constantes que vamos a tener todo el tiempo de alrededor de 11 litros por segundo. Cuando se incluya todo el sistema de alcantarillado de la ciudad. Ese es un dato que vino ya en el diseño del plan maestro. Entonces, yo no podía quitar ese dato que estaba ya colocado en todo el diseño y en toda la concepción del sistema. Entonces, obviamente, tomamos ese dato y con ese dato le sacamos la dilución del agua. Es por eso que la concentración de la DBO está en 169 miligramos por litro. Caso contrario, si trabajamos con el caudal sanitario netamente, y vamos a tener una concentración ya no de 169, sino de 215, 220, que es de un agua residual normal sin afecciones por infiltraciones o aguas ilícitas. 1.200.000 para 13.000 o 14.000 habitantes. Esto te significa prácticamente $85 de inversión, posiblemente para una vida útil de 30 o 40 años. Sí, O sea, señor. relativamente no es nada. ¿Por qué No es los nada. municipios no les interesa hacer este tipo de obras? A ver, nosotros realmente hemos comparado mucho y ese es un punto muy, muy álgido que se toca, ¿no? Cuando diseñábamos la planta de tratamiento de Milote en Guayaquil en el año 2015, una empresa italiana nos vino a ofrecer sus servicios y nos decía, mira, yo te garantizo un costo de operación y mantenimiento menor a 30 centavos del metro cúbico. Entonces, nosotros dijimos, no, porque nosotros sacamos plantas de tratamiento con costos de 12, 13, 14 centavos sin ningún problema. Y hay cómo hacerlo, y hay cómo, no es descabellado lo que te digo, porque tenemos los datos reales, o sea, tenemos lo que nos está saliendo ya en proyectos ejecutados.
Fíjate que construimos una plantita pequeñita y es la única parroquia rural del país que tiene una planta de tratamiento de fangos activados, la parroquia de Honorato Vázquez. Es una plantita de 4 litros por segundo. Utilizamos un sistema muy semejante. Ahí está. Y ellos solo con la junta de agua pagan operación y mantenimiento. O sea, no es un costo alto, es un costo bastante bajo, bastante bajo. Toma en cuenta que aquí en Cuenca, la nueva planta de tratamiento, el costo de operación y mantenimiento está saliendo por el orden de 17 centavos del metro cúbico de agua tratada, que a mí me parece alto. O sea, debemos de estar en el orden entre los 9 a 13, 14 centavos del metro cúbico aquí en el país. Ahora, las empresas internacionales que vienen a hacer ingeniería en el país, los españoles, los americanos, ellos prácticamente tienen ya concebido un sistema. Ellos vienen con un sistema, dicen, así vamos a hacer. Entonces, no te dan opción de elegir, mira, ¿por qué no ponemos dirección extendida? ¿O por qué no ponemos MBRs? ¿O por qué no ponemos un sistema de bancos activados normales? Eh, no, te dicen, este es el que vale y listo. Y por ahí se van. O sea, tienen ya modelos preestablecidos. Yo, por ejemplo, he visto proyectos de Hansen Sawyer, de Acciona y así por el estilo, ¿no? Tienen ya modelos preestablecidos, pero no siempre es lo más adecuado. Hay una planta que se construye en el país, lamentablemente no está funcionando, pero para mi criterio, es la mejor planta construida en el país, la planta de la Tacunga. Tiene unos equipos de primera, o sea, esa planta hay que ir a visitarla. Yo no la diseñé, yo no tuve nada que ver en esa planta, pero cuando uno va a conocer esa planta, realmente ve las prestaciones y ve lo que va a hacer esa planta. Muy bien hecha, con tecnología de primera, de punta. Es un lujo de planta lo que han hecho en la Tacunga. Esa planta vale la pena visitar. Yo siempre recomiendo a mis colegas, a mis amigos, que visiten esa planta. Esa planta vale la pena ver. Obviamente costó como 30 millones de dólares para 200 litros por segundo, ¿no? Es cara. Fíjense que nosotros en la planta de Cumbayá y Tumbaco que estamos diseñando, que es para 305,000 habitantes, va a salir al orden de 42 millones de dólares la planta. Entonces, la planta de Latacunga es cara, pero vale la pena visitar. Vale la pena visitar. Es una muy bonita planta. Muy Mario. bien, gracias, Diego. Es una preocupación de la gente que vivimos aquí en Ambato, el asunto de la contaminación que viene de la Tacunga, justamente. Y claro, desde aquí hemos visto de que han pasado años y no ha habido solución al asunto de la descontaminación del Cutuche, que después se utiliza para el canal de regadío que viene de la Tacunga y se utiliza en la parte norte de Ambato. Del que comemos todos, del que todos comemos. Sí, entonces, Sí. cuando escuché su currículum al inicio de la presentación, estaba el detalle ese de que usted participó en algo en la cuestión del estudio de lo que pasa con el río Cutuchi. ¿Cómo está el asunto? O sea, ¿cuál es el problema para que no se dé solución a eso? A ver, en el año 2010 yo estuve de director del plan maestro de alcantarillado de la ciudad de La Tacunga. Se hizo todo el diseño de los interceptores marginales a los 7 ríos que atraviesan La Tacunga. Se hizo el diseño de los interceptores, de la planta de tratamiento, el rediseño de toda la red de alcantarillado de la ciudad.
De esta manera se interceptaban las aguas que se descargaban al río Cutuch, a todos los ríos, ¿no? Para llevarles a una planta de tratamiento. Ahí suscitó un problema muy serio con la Junta de Regantes del canal Latacunga-Salcedo-Ambato. ¿Por qué? Porque le estábamos quitando 150 litros por segundo. Entonces, ahí fue una pelea con doña Patricia Aguirre, me acuerdo, que decía es que nos están quitando agua. Le decía, pero doña Pachi, a ustedes les concesionaron agua del río, no aguas residuales. Es que esa es la única agua que tenemos para regar. Bueno, créame, fue un lío gordo ahí. Pero bueno, pasar de los años todo se solucionó. El problema que tienen ahora la Tacunga es de que en el proyecto habían dos contratistas. La empresa Vinci, francesa, cumplió a cabalidad todas sus obligaciones contractuales, que fue la planta de tratamiento y la estación de bombeo. El consorcio nacional se quedó en los interceptores y están ahí luchando para salir con los interceptores. La planta está lista, pero no tiene agua. Está hecho parte de los interceptores. Entiendo, supongo que este año, el próximo, terminarán esos trabajos, pero la planta está lista. Lamentablemente no tiene agua. No hay agua que se pueda introducir a la planta para que funcione. Están en ese lío. Lamentablemente el contratista de los interceptores no le salió tan adecuado y es el problema que tiene, ¿no? Lamentablemente. Ujú. Gracias, Inge. Diego, Fernando Gaibor te pregunta si en la población de Guano tienen un sistema de alcantarillado separado o cómo se realiza esa separación de caudales. Pues continúa. Bueno, en la planta de tratamiento tenemos un derivador de caudales para época de lluvia. Como ustedes saben, en época de lluvia, cuando llueve, pues el agua se diluye de 4 a 5 veces, entonces funciona bien, ha estado funcionando bien en toda esta época, ha estado funcionando muy bien. El ingeniero Germán Flor, que fue el constructor de la red de alcantarillado, él nos puede dar un poco más de luces de los derivadores que existen a lo largo del interceptor. Yo les puedo dar desde el último pozo hasta la planta cualquier detalle. De ahí, aguas de arriba, pues el ingeniero Flor y el ingeniero Espinosa son los que conocen del tema. Ellos fueron los constructores de todo ese proyecto. Sí, Diego, participamos en el plan maestro y el plan maestro contemplaba la separación de aguas, no en la totalidad de la ciudad, lamentablemente, pero sí era una primera etapa que recorre la avenida 20 de diciembre, que es la avenida principal de Guano, de manera de que aproximadamente el 35 al 40% del área de la población de Guano ya tiene separados los caudales, ¿no es cierto? Sin embargo, como tú señalas, fue necesario, porque siempre hay que hacerlo, hacer derivadores de caudales para cuando llueve, porque eh, como todos sabemos, la separación de caudales nunca puede ser absoluta, ¿no? Porque en las casas, sobre todo en las casas antiguas, la tubería que sale de los baños se une luego con las tuberías que salen de los patios y que bajan el agua de los tejados y finalmente van al mismo sistema. Entonces, cuando hay lluvias, pues sí se necesita haber ubicado adecuadamente algunos derivadores para que esa agua que estaba ya bastante diluida, los excesos vayan directamente hacia las descargas antiguas, es decir, hacia los ríos, y el resto del agua pueda ir a la planta sin afectarla, sin saturar. El último derivador, como tú indicas, está justamente al ingreso de la planta, donde también se hace el último control de caudal. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta adicional. Un reto para Diego. ¿Podrías estandarizar este tipo de plantas para diferentes poblaciones? Sí, 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 sí. De hecho, a ver, este, este trabajo, el que tú mencionas, lo comenzó a hacer el doctor Fabián Llanes. No sé, Fernando, si tú te acuerdas. Comenzó a trabajar desde el año 2005, 2006. Comenzó a hacer algo, pero le faltaban insumos. ¿Por qué? Porque ustedes saben, Fabián Llanes era un experto en lo que es lagunaje. Luego, ya
con la innovación de nuevas tecnologías y todo lo que se vino para tratamiento de aguas residuales, pues obviamente Fabián tuvo que quebrar el brazo y se fue por la línea de los fangos activados. Comenzó a hacer un trabajo bastante interesante, pero obviamente Fabián, a raíz del año 2012, 2013, bajó bastante su ritmo de trabajo, ¿no? De hecho, yo fui una de las personas que tomé las cosas hasta donde dejó el doctor Yanes y pude hacer no una continuidad como a la altura o al nivel de él, ¿no? Pero hemos tratado de hacer un trabajo bastante bueno y tenemos ya unos parámetros con las plantas que hemos diseñado. Con mi equipo técnico hemos diseñado a nivel de todo el país alrededor de 17 plantas de tratamiento, desde caudales de 4 litros por segundo hasta caudales de 1.5, 1.6 metros cúbicos por segundo. Entonces, es un trabajito bastante delicado el que hay que hacer, porque tú sabes, eh, hacer una relación directa, una regla de tres, no funciona de esa manera. Necesitamos siquiera los datos de unas 20, 30 plantas para poder crear una especie de curva. Entonces, pero sí hay cómo hacer. De hecho, en muchos países lo hacen, ¿no? Y tienen ya un aproximado, pero siempre tienes que considerar la tecnología que utilizas. Por ejemplo, si utilizas un sistema MBBR, el carrier, el material plástico, el material es carísimo. En la planta, en el prediseño que estamos haciendo para la planta de Cumbaya y Tumbaco, el sistema MBBR, los carriers nos cuesta como $8 millones. Entonces, eso me sube el costo brutalmente de la planta, me disminuye el área, pero me incrementa el costo y necesito más energía en el blower. Siempre tienen que considerar que en tratamiento de aguas residuales, lo más crítico es el costo energético. Por eso es que hay que utilizar los equipos más eficientes para disminuir el costo energético. El costo energético es lo que manda a final de cuentas en una planta de tratamiento de aguas residuales. Muy bien, creo que estamos terminando, Pato. Perfecto. Bueno, Diego, realmente es gratificante para los profesionales ecuatorianos y debería ser gratificante para las autoridades tener técnicos de tu nivel para que justamente podamos colaborar con el cuidado de nuestro planeta, porque como pasa en Quito y en muchísimas ciudades del país, lamentablemente todas estas aguas van a los cauces naturales haciendo mucho daño. Ojalá estas autoridades, como yo he dicho en nuestro grupo, en algún momento sean los ingenieros honestos y éticos quienes manejen los destinos de cada uno de los GATS y del gobierno en general. Y obviamente, qué mejor aún cuando estos técnicos saben, como tú en esta noche nos has indicado y nos has demostrado. Muchísimas gracias, Diego. En esta noche hemos estado 46 personas, colegas y amigos, acompañándote en esta espectacular charla y nos quedas, como quien dice, pensando para que en una nueva oportunidad también nos des una nueva charla. Son temas muy interesantes y estaremos invitándote. ¿Algo quieres manifestar? La siguiente va a ser la planta de Cumbaya y Tumbaco. Perfecto. Justamente Fernando es parte del equipo de supervisión. Esa plantita va a ser simpático compartirles porque salieron cosas bastante curiosas de las aguas residuales de Quito. Hicimos un trabajo que no se había hecho antes, una caracterización continua durante una semana completa y salieron resultados bastante que hace pensar y justo con Fernando me ha hecho romper la cabeza para solucionar algunas cosas ahí, pero bueno, estamos saliendo. Realmente cuando tengamos listo el proyecto, pues lo conversaremos y encantado, las órdenes siempre.
Como ustedes saben, yo soy un apasionado de las aguas residuales, es mi vida. A mí me llevan a trabajar en una planta de aguas residuales, pues me voy a donde me llamen. Eso sí, pidan cuidado. Aquí está presente mi equipo técnico, el ingeniero David Rodríguez, mi sobrino, mi hija, que hemos conformado un equipo grande para, para diseño de plantas de tratamiento. Les comento, tenemos un equipo técnico completo armado para el diseño de una planta de aguas residuales. Todos técnicos nacionales, todos, absolutamente todos. Y ya tienen a su haber, tienen 4, 5, 6 plantas. La ventaja es que con el equipo técnico que nosotros trabajamos, no solo diseñamos, también construimos. Y ya hemos construido 3 plantas de aguas residuales. Entonces, hemos visto también los errores que hemos cometido en nuestros diseños y los hemos corregido. Entonces, eso nos ha dado un poco también la pauta para ir mejorando cada día más, ¿no? Lo que sí es algo muy importante que deben considerar amigos y colegas es hay que estar actualizado en la tecnología. Realmente la tecnología evoluciona año a año. Esto es un continuo, una evolución súper rápida. Y si nosotros no nos ponemos al día con la tecnología, pues podemos tener todos los conocimientos del mundo, todo el concepto básico del diseño del sistema. Pero si no trabajamos de lado con la tecnología, con los fabricantes de los equipos, pues créanme que los diseños no llegan a buen término. Y les comento para concluir, nosotros básicamente somos un equipo técnico de 10 personas, pero atrás nuestro tenemos como 20 empresas que fabrican equipos para plantas de aguas residuales que nos apoyan con la tecnología, pero no solo en la parte comercial, en la parte técnica. O sea, trabajamos de brazo conjunto con los técnicos de las empresas. Nosotros seleccionamos equipos y luego validamos el equipo con fábrica. Validamos los equipos y fábrica nos dice, sí, este está bien, o cámbiala esto, o ponle esto, o corrijamos de esta manera, porque es la única forma. O sea, nosotros no vamos a un catálogo, nosotros trabajamos con los fabricantes. De hecho, esta semana, el día antes de ayer, estuvo el representante de Troyan para Latinoamérica y vino a visitarnos aquí en la ciudad de Cuenca para indicarnos las nuevas innovaciones que tiene Troyan en los equipos de desinfección de rayos UV. Y así por el estilo, siempre hemos tenido la visita de los, de los representantes de las marcas más grandes a nivel mundial en tratamiento de aguas residuales. Han venido gente de Hoover, han venido gente de EMO, han venido gente de Alfa Laval. Todos esos representantes nos visitan para pedirnos que utilicemos sus equipos en los proyectos. De hecho, Fernando va a ver un archivo que les enviamos a la empresa de agua. Hicimos un archivo de las cotizaciones que solicitamos para todos los equipos que estamos proponiendo en las 4 alternativas del proyecto Cumbaya y Tumbaco. Realmente son 51 empresas que nos cotizaron equipos. Y todos esos equipos están colocados en los presupuestos, verificados en fábrica todos. Buenísimo. Muy bien. Gracias, Diego. Reiterarte el Sabes que yo, agradecimiento, agradecerles a todos ustedes, a nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Militares de la Escuela Politécnica Nacional, por haber participado en esta charla. Desearles un buen fin de semana y el próximo viernes a la misma hora tendremos otro tema vinculado a la ingeniería y a las actividades en general que cada uno de los profesionales hacemos. Muy gentiles, una buena noche, un buen fin de semana. Gracias. gracias, Gracias, Diego. buenas noches. Salud, Orlando. Buenas noches. Chao, Pato. Chao, Fernando. Gracias, Gracias. Buenas Miguel. noches con Chao. todos. Quería Muchas gracias. comentarles que queda Gracias. grabado y que en el YouTube pueden buscar el sitio de JICA EPN y ahí están grabadas hasta ahora todas las conferencias.
En la invitación que les ha de haber llegado a ustedes, ahí está el canal, el link del canal. Así que ahí hoy día mismo ya les subimos y desde mañana ya pueden visualizarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, gracias. Excelente noche. Salud, Gracias. Orlando. Orlando, Faltó salud. el brindis. Salud, faltó el brindis. Ah, no, 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 ahí está. Infallable, infallable. Buen fin de semana. Chao, Buen fin de Fernando. semana. Hasta Chao, luego. chao. Me hacen bien, Saludos a Alejandro. todos. Chao, chao. Bien. Gracias, chao, chao.